tal amigos? Buenos días, les saluda Harold Alba, son las 10:10 de la mañana, bienvenidos a Contrapoder, conmigo van a estar hasta las 11 de la mañana. Hoy tenemos un programa dedicado a la cultura. Acaba de inaugurarse la Feria Ricardo Palma, la Feria de Libros, la emblemática feria que queda en Miraflores, así que todos ya están informados. Hay ofertas que creo no deben dejar que se les pase a nadie que está involucrado con el tema cultural. Sobre estos eventos que son importantes destacar, quiero hacer mención de que lo valioso de la actividad cultural es el diálogo que nos permite conocer las actividades que se están desarrollando en otros países. Así como en el Perú hay valiosos gestores culturales, en otros países hay gestores culturales también tan valiosos que siempre es bueno estar sobre ellos, atento a lo que están haciendo. El día miércoles, por ejemplo, en la ciudad de Concepción se va a inaugurar el festival El Rayo que no cesa, que es un evento de literatura al que asisten poetas de varias partes del mundo. Dos de los escritores homenajeados es Waldo Leiva y Hugo Mujica. Este evento es organizado por el poeta Omar Lara y tiene un comité de lujo. Una de las personas que lo integran es la poeta Andrea Campos Parra, ¿no?, a quien desde aquí le enviamos un fuerte abrazo y un saludo cálido. Esta ciudad siempre está pendiente de lo que sucede al sur de nuestro país. Esta semana también, aquí en Lima, en el Perú, mejor dicho, porque fue un evento que se desarrolló en varias ciudades, se celebró el primer Congreso Internacional Marco Antonio Corcuera. Marco Antonio Corcuera fue un escritor muy valioso para el proceso de nuestra literatura, fue el fundador de los cuadernos trimestrales de poesía, que fue la institución que convocó al Premio Poeta Joven del Perú en el año 1960, donde de este concurso hemos logrado conocer a quienes han sido prácticamente las voces más importantes de la poesía peruana a partir de la década del 60, como por ejemplo el mítico Javier Heró, el poeta César Calvo, el poeta Winston Orrillo, el poeta Luis Hernández, el poeta Antonio Sillonis de la Guerra, Selenco Vega. Y después de 17 años que este concurso ya no se había realizado, porque la última convocatoria fue el año 1999, 17 años después se convoca nuevamente este concurso y el ganador fue el joven poeta Roy Alfonso Vega Jácome, a quien tuvimos el gusto de entrevistarlo aquí hace algunas semanas, y hubieron 5 menciones honrosas en las que destacó el joven poeta piurano Jean-Pierre Codarlupo. Han sido días de una actividad intensa, pero lo valioso de este congreso es de que hemos podido nuevamente reencontrarnos con escritores a quienes nosotros respetamos y seguimos. Uno de estos escritores es el poeta mexicano Roberto Arizmendi, quien además es catedrático, es un acucioso crítico e investigador, y a quien hemos invitado esta mañana para con él conversar sobre lo que está ocurriendo literariamente en México, sobre su visión de la literatura latinoamericana y sobre también el contacto que tiene con el Perú. Para nosotros será un privilegio poder tener a Roberto Arizmendi esta mañana y los invito a que nos sigan. Esto es Contrapoder, así empezamos la semana con cultura. Es importante siempre estar atento a lo que pasa culturalmente, porque de eso depende mucho de lo que consideramos debe solucionarse, porque estamos en un país que vive agobiado por una crisis en todo sentido, y creo que la educación y la cultura es donde tiene que tallar para poder resolver los problemas. Conmigo será hasta una breve pausa, regresamos con Roberto Arizmendi. Desde tu celular, descarga el app HCM Radio TV. HCM Radio TV. Desde la Play Store y no te pierdas de nada. HCM Radio presenta HCM Deportes, el programa deportivo que te llevará la información del momento. Escúchanos por www.hcmradiotv.pe los días sábados de 6 a 7 de la noche. No te lo pierdas. Este sábado 7 de octubre llega a HCM Radio TV un nuevo programa que les alegrará sus fines de semana. Entre Gafas y Gafos, un formato creado especialmente para ti que te gusta el turismo y conocer los sitios recónditos de nuestro país. No te pierdas estas nuevas aventuras junto a un equipo que promete dejar el corazón en cada viaje.
Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Hola, soy Harold Alba por HCM Radio TV. Todos los lunes a las 10 de la mañana en Contrapoder, política y cultura para usted, aquí en HCM. Hola amigos de HCM, soy Alejandro Verástegui Gastelú y los invito a seguirnos todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana para tocar temas jurídicos y legales a favor de la sociedad, a través de HCM Radio TV en tu programa Hecho y Derecho. ¡Los esperamos! Continuamos en Contrapoder, ya está en cabina el poeta Roberto Arismendi. Roberto viene desde México, gracias a la invitación de la Fundación Marco Antonio Corcuera, que es la institución que organizó el evento en homenaje al centenario de Marco Antonio Corcuera. La fundación, que está liderada por sus hijos, Paul Corcuera y el padre César Corcuera, tuvo la generosidad de entregarle al Perú un evento en realidad que yo creo debería replicarse todos los años por la figura que es Marco Antonio Corcuera y porque además a los escritores que han participado les ha permitido ir más allá de Lima. Han estado en Contumasá, en la Casa del Poeta, han estado en La Libertad y se clausuró este evento en la ciudad de Lima, en la Universidad Privada de Piura, que fue la institución que estuvo apoyando el evento, ¿no? Roberto, buenos días, un honor tenerte en cabina. Ya era hora de entrevistarte, siempre cuando has venido a Perú queríamos hacerlo, pero se dio en HCM y es un privilegio poder conversar contigo. Buenos días. Al contrario, buenos días, muchas gracias. Yo creo que es un gusto y un privilegio estar aquí platicando contigo, no solamente en la vida cotidiana como lo hacemos con cierta frecuencia, aunque quisiéramos que fuera más frecuente, pero estar en la radio y tener la posibilidad de compartir estas conversaciones con otras personas, con los radioescuchas, obviamente siempre es muy grato. Como diríamos, cada vez que brindamos por la amistad, hace mucho tiempo que no estábamos aquí. Así es. Y hay que celebrar por eso. Hay que celebrar que estemos, efectivamente, hace muchos años que no estábamos aquí en esta radio. Pero es un gusto de verdad estar aquí, que de por sí es un gusto estar en Perú. Este es mi sexto viaje a Perú y encuentro desde la primera ocasión en que yo visité este país, encuentro tantas similitudes y tantos puntos de contacto entre nuestros pueblos, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Es que es impresionante, o sea, pareciera que fuéramos exactamente los mismos, o que estuviéramos tan pegados en límite directo de los dos países, y sin embargo la distancia ha preservado, a pesar de la distancia se ha preservado esas similitudes, esa cercanía, y somos de verdad tan parecidos en muchas cosas que yo siento que estoy en mi casa, y además con la calidez y el cariño y hospitalidad con que me reciben. Por supuesto, con mayor razón. Nosotros siempre hemos tenido un diálogo permanente con México, ¿no? Desde Octavio Paz, que fue muy amigo de Blanca Varela, de Fernando de Cislo. Incluso cuenta la anécdota que él fue quien, cuando Blanca Varela le llevó el primer libro de poemas que publicó, que se iba a llamar Puerto Supe, ¿no? Octavio Paz dice que le dijo, ¿ese puerto existe? ¿No? Y ahí quedó el título, Ese puerto existe, que es el libro de Blanca Varela. Después hemos sido también un país que ha tenido mucho diálogo gracias a José Emilio Pacheco, ¿no? Ahora Roberto Arismendi, el caballero de las letras, como te nombró Marco Martos. Y ustedes en México, ¿cuál es la percepción que tienen, o nosotros, así como yo te menciono, Paz, José Emilio Pacheco, tú mismo, los poetas con los que en México podrían decir hay un diálogo permanente, peruanos? Bueno, yo creo que hay poetas tan significativos que han calado hondo en México, de las generaciones pasadas, que nos hacen sentir la cercanía literaria, la cercanía poética en este mundo de la poesía que es mágico y que se entrevera con el pensamiento, pero también con el sentimiento de las personas.
no sé, tenemos, yo mencionaría básicamente a Beli, a Marco Martos, a Hildebrando Pérez Grande, de las generaciones pasadas. Obviamente han sido muy conocidos pues, Javier Heror y César Calvo, Sologuren, no sé, tenemos tantas figuras tan importantes. Obviamente tenemos la presencia de Vallejo como una figura no solo peruana, me parece que es una figura esencialmente latinoamericana, que le da presencia a Latinoamérica en todo el mundo. Ahora, de las nuevas generaciones, obviamente hay mucha gente joven que están haciendo toda una presencia y una estética poética que diferente, nueva, con una frescura que es alentadora. Bueno, precisamente estuve presente en la premiación o la ceremonia del poeta joven del Perú, que es una recuperación muy valiosa, de verdad muy valiosa, porque significa retomar un esfuerzo que Marco Antonio Corcuera impulsó para ir encontrando figuras y ir apoyando e impulsando las vocaciones literarias y poéticas. Y bueno, si bien las figuras que después fueron, por ejemplo, los que mencionaba, Javier Heró y César Calvo y muchos Watanabe, más, ¿no? El propio Watanabe también. Ahora vemos otras voces, otra frescura en las temáticas, en la manera de tratar, en el uso del lenguaje. Tú mencionabas a Jean-Pierre de Piura, que es un chamaco con mucho futuro, no solo por su manera o su forma de expresión poética, sino esencialmente por su pensamiento, por su manera de ser, en donde se transparenta todo un pensamiento que se sustenta en acuciosas lecturas importantes. Entonces, yo creo que hay muchas, y otros que no conozco, seguramente, pero yo creo que es muy importante la presencia de poetas, del impulso a poetas jóvenes en diferentes regiones del país. Si bien Piura ha sido una región que ha aportado en buena medida al mundo artístico y literario del Perú, hay otras regiones como La Libertad también. En Trujillo hay mucha gente de muy alto nivel de presencia y sin embargo, bueno, obviamente de ahí sale nuestro gran poeta, pero hay generaciones jóvenes, generaciones nuevas también que están haciendo un aporte en el nuevo manejo de la poética, ¿no? Y obviamente tengo forzosamente que mencionar a Adrián Alberto, un joven poeta con mucho futuro, con mucha presencia, ya desde este momento, tanto en la expresión como en la promoción cultural, que hace mucho trabajo de promoción cultural. Y nosotros, por ejemplo, aquí en el Perú, siempre reclamábamos mayor presencia del Estado en las actividades de promoción cultural, ¿no?, que se realiza, al punto de que, por ejemplo, el festival que organiza hace 5 años, recién en este 5.º año es que ha podido tener el apoyo acertado, creo, y necesario del Estado, ¿no? Participó Prom Perú, participó el Ministerio de Cultura, ¿no?, cosas que vamos a agradecer siempre, pero que sin embargo, menos mal que están ahora las personas que tienen que estar, ¿no? En México, ¿cómo funciona el tema cultural, o en todo caso, cómo funciona el Estado? ¿Cuál es la participación que tiene el Estado en cuanto a las actividades de promoción de la literatura, básicamente hablando? Porque aquí es todavía complejo, ¿no? Es complejo. Si bien es cierto, ya se han construido puentes, ya hay otro tipo de diálogo con el Ministerio de Cultura, con la Dirección del Libro y la Lectura, con Prom Perú incluso, pero recién como que está sintiéndose esto. Claro. ¿En México cómo es? No, México ha tenido un gran respaldo. En México ha habido un gran respaldo de parte de las autoridades gubernamentales, porque se creó primero el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es Conaculta. Que recientemente, hace unos meses, se convirtió en Secretaría de Cultura.
dándole un rango mayor y obviamente mayor impulso. ¿Qué hacen el CONACULTA y ahora la Secretaría de Cultura? Impulsar el desarrollo del arte y la cultura en el país. Nos quejamos a veces, o se quejan algunos de lo limitado los recursos, o a veces el recorte presupuestal que las circunstancias a veces condicionan. Por ejemplo, la baja en el precio del petróleo ha impactado fuertemente en México, aunque no estamos con una economía tan petrolizada como el que es el caso de Venezuela, ¿no? En donde de repente están recibiendo de parte del petróleo un recurso que es prácticamente el 10% de lo que recibían antes. Pero es que además es un recurso perecible, se acaba y van a tener que buscar otras formas para poder solventar su economía. Y en el caso de México también, la baja en el precio del petróleo nos ha afectado en cuanto a los recursos disponibles y por supuesto ha habido recortes. Los ha habido aún en cultura, en educación, pero son situaciones que se presentan, que son no previsibles, pero que sí pueden empezarse a trabajar ya seriamente sobre nuevas vías de refortalecer la economía en otros sectores. Pero en fin, en el caso del apoyo a la cultura y a la poesía, definitivamente hay mucho apoyo en el caso de México comparado con los apoyos que reciben en otros países la poesía y en general el arte y la cultura. Y en el caso de México, bueno, está la parte gubernamental, pero tenemos fundaciones o grupos tan importantes que impulsan el trabajo literario. Por ejemplo, la Fundación para las Letras Mexicanas, que es un organismo de participación privada y pública, en donde coinciden sectores empresariales y... También tienen la Escuela de Escritores, ¿no? Está la SOGEM, la Escuela de Escritores, que es un impulso importante y tiene muchos años. La Fundación para las Letras Mexicanas, que dirige Eduardo Langagne, un gran poeta nuestro, que es el único poeta que en México que ha ganado el premio Casa de las Américas, el premio más importante de literatura en nuestra América Latina. Él lo dirige. Acá tenemos tres. Sí, Arturo, exacto. Brando Pérez, Antonio Cisneros, ¿no? Sí, en el caso de ustedes tienen 3 premios Casa de las Américas. Bueno, la fundación está haciendo promoción en la formación de jóvenes. Cada año hay generaciones, hay convocatorias para que se integren jóvenes a la formación en diferentes formas de expresión. Es para poesía, es para ensayo, es para dramaturgia. Muy interesante. Y de ahí han salido grandes poetas, grandes escritores que están teniendo presencia muy importante en México. Te preguntaba esto porque contradictoriamente a la presencia universal de César Vallejo, como menciona la fundación que tienen en México ustedes, la Fundación Neruda que tienen en Chile, pero sin embargo aquí no hay una Fundación César Vallejo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se está demorando todavía. Y yo espero que en algún momento nosotros también podamos sentirnos orgullosos de decir que aquí en el Perú está la Fundación César Vallejo, que organiza el Premio Vallejo, ¿no? Que organiza el evento internacional César Vallejo. Eso no sucede acá todavía, ¿no? ¿Qué tendrían que entender desde tu punto de vista las autoridades de que la cultura, que la poesía es importante para poder resolver nuestras crisis también? Bueno, yo creo que definitivamente el pensamiento de José Martí es muy claro. La única posibilidad que tiene el ser humano de formar hombres libres, con pensamiento libre, con pensamiento crítico, con pensamiento reflexivo y acción consecuente, es el arte y la cultura. Ahí está la base de la formación de nuestras nuevas generaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque nuestras sociedades, hablo de México, pero es aplicable a una buena parte de América Latina, si no es que a toda, tenemos sistemas agotados. O sea, nuestros sistemas se agotaron, se acabaron. Históricamente esto se da, no es ninguna novedad. La historia va reemplazando periódicamente los sistemas, las maneras de convivencia, las maneras de vivir y distribuir la energía del vital de las sociedades. Y nuestra sociedad en México se ha agotado. ¿En dónde estamos?
Desde hace algunos años llegó el desencanto, llegó el desánimo. El siguiente paso, sobre todo en el caso de los jóvenes, empiezan a pensar, a reflexionar, se atreven a empezar a hablar y a decir las cosas. El siguiente paso es que empiezan a expresarse, y luego a expresarse individualmente o socialmente, pero luego a expresarse públicamente, a manifestarse, y entonces hace falta organización y liderazgo. ¿Para qué? Para darles contenido y orientación al cambio social. ¿Para qué? Porque es necesario darle forma a un nuevo sistema, una nueva sociedad. Tú, que has sido además catedrático y funcionario en varias universidades en México, el tema de la educación acá todavía sigue siendo un problema. Por ejemplo, nosotros siempre nos referimos a que para ser educador en el Perú, ¿no?, ingresar a la universidad para ser profesor de educación, el puntaje que te exigen es el mínimo. O sea, si quieres ser abogado, si quieres ser médico, si quieres ser ingeniero, te exigen un puntaje muy elevado. Pero sin embargo, el último puntaje es para el que exigen para el que quiere ser profesor. Entonces, muchísima gente ingresan, jóvenes que todavía no han entendido qué es la vocación, ingresan a la universidad porque tienen que estar en la universidad, porque la sociedad te exige que tienes que pasar por una universidad, y entran muchos a educación, pero no entran los mejores, lamentablemente. Y el resultado que tenemos es esta educación en la que ves a gremios peleándose y en el que da la sensación que se olvidan del factor elemental que es el alumno, ¿no? Porque se supone que el profesor tiene que formar al alumno. Entonces, esa crisis tenemos nosotros porque los que están a cargo de la educación, y hay que decirlo, no son los mejores. ¿Cómo está la educación en México? ¿Cuáles son los niveles de exigencia que la universidad, ¿no?, le pide a quien quiere ser profesor? Sí, bueno, sí hay ciertos mecanismos de selección por concurso abierto. Sin embargo, yo pienso que dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito social, se pierde de vista la importancia de la educación como elemento esencial formativo, de formación y transformación de individuos, y se asocia más a necesidades mercantiles. O sea, la educación finalmente está siendo utilizada como una mercancía. Hay una corriente economicista tan fuerte que pareciera que todo está supeditado a que podamos producir o apoyar los sectores productivos, pero los sectores productivos los empresariales y de la industria. No solamente debemos atender eso, hay necesidades humanas, sociales, que son tan importantes como el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico. Yo no dudo, definitivamente no dudo, y creo que es un elemento, un factor importantísimo, el poder formar personas profesionales con solidez en aspectos de ciencias básicas y de tecnología. ¿Por qué? Porque en eso reside fundamentalmente la posibilidad de soberanía y de libertad en relación con otros países y otras potencias tecnológicas. Si somos solamente receptores del desarrollo tecnológico de otros países, ¿qué es lo que estamos haciendo? Formando mano de obra o aportando la mano de obra, los obreros que van a trabajar la tecnología que viene de otros lados. Tenemos que ser capaces en nuestros países de crear esa posibilidad de nuevas tecnologías, de desarrollos tecnológicos que sirvan en el país y que inclusive puedan aportarse a otras esferas. De esa manera, ¿cuál es el resultado? Si nosotros formamos gente sólidamente formada, ¿sí?, con mucha solidez, con mucho rigor, en cuestiones de ciencias básicas y tecnología, estaremos con más posibilidades de tener soberanía como país. Pero la otra parte es la que importa también, o sea, el desarrollo humano de la persona. Yo pienso que aquí es donde en muchos momentos se nos olvida que lo esencial de la educación es la persona, es el ser humano. Y ahí tenemos que atenderlo. Tenemos que atender el desarrollo de las comunidades, el desarrollo personal de los individuos, la sensibilidad, la percepción, el acercamiento al arte, a la cultura, a la lectura, al
al pensamiento crítico, a la reflexión y obviamente apoyar en una formación que vaya dirigido a que el ser humano, los individuos, los profesionales tengan posibilidad y capacidad y desarrollo personal en su formación que les permita tomar decisiones y acciones consecuentes. Pero porque aquí lo que nos olvidamos es, cuando ponemos a un costado la historia, es de que los grandes cambios han venido gracias al compromiso de intelectuales, ¿no? Por ejemplo, Manuel González Prada, aquí en el Perú, a inicios del siglo XX, era la lumbrera, la voz crítica a todo el proceso que habíamos sufrido como peruanos cuando sucedió la guerra con Chile, ¿no? Y muchos a González Prada lo tienen como el primer referente. Educadores, ¿no? Personas como Jorge Basadre, como Porras Barnechea, como José Antonio Encinas, que son intelectuales, académicos que destacaron porque estaban comprometidos con el proceso de la educación en el Perú, José Carlos Mariátegui. Pero sin embargo, de un momento a otro, como que esa sensación se perdió, como que esa responsabilidad, como que ese compromiso se fue difuminando y llegamos a una situación en la que la crisis se ahonda, porque da la sensación de que de pronto empezó a lumpenizarse la sociedad también. No sé hasta qué punto esa sensación también se percibe en México, ¿no? Según lo que estamos conversando, los fondos que existen para la cultura, el compromiso que hay de las autoridades, pero la sociedad mexicana, no vamos a comparar, las comparaciones son totalmente odiosas, pero ¿cuál es la respuesta en todo caso? Por ejemplo, hay una feria de libros acá y la gente responde, pero no responde como quisiéramos, ¿no? O sea, responde pues un 15%. La respuesta del mexicano frente al tema cultural, por ejemplo, a la Feria de Libro de Guadalajara, que es una de las más importantes y que nosotros la miramos como un referente. ¿Cuál es la respuesta más o menos del pueblo mexicano frente a estas actividades? Bueno, en general hay una muy buena respuesta, pero no, obviamente no es en todos los estratos sociales. ¿De qué depende el gusto de acercarse a la literatura, de acercarse a los libros? Fundamentalmente son valores culturales. O sea, si la familia, si la sociedad, si los grupos sociales están impulsando la lectura como un hábito normal y ordinario en casa, en la familia, obviamente el niño va a empezar a ver como algo natural tener que leer. Si no hay lectura en su casa, si no hay libros en su casa, no hay posibilidad de que haya un gusto por la lectura de manera natural. Llega a la escuela y la escuela empieza a encargarle las lecturas, pero como parte de un proceso educativo, no como un acto lúdico, claro, en donde lo más importante es que la persona, en este caso los niños, entiendan y encuentren el gozo y el gusto por la lectura como algo que es inmanente a ellos, como parte de su ser y parte de su conocer. ¿Qué hace finalmente el libro? El libro lo que hace es abrirte las puertas para un conocimiento tan amplio que no tiene límites, ni hacia el pasado, ni hacia el futuro, ni hacia el interior, hasta el interior del individuo puede entrar, ¿no? Que eso es parte de lo que resulta fundamental. ¿Qué pasa cuando empiezan a vivir un niño? ¿Cuál es su inclinación? Conocer el mundo, descubrir el mundo. Y tiene dos opciones básicamente. Una es observando, otra es preguntando. Y a la pregunta de un niño indagando sobre cualquier cosa, la respuesta familiar muy común es decir, a ver, espérame, estoy muy ocupada, déjame trabajar, al rato déjame hacer el quehacer de la casa, o déjame arreglar tal cosa, después hablamos. O cuando llegue tu papá le preguntas. O sea, el niño no tiene respuestas. Y va a la escuela, sigue preguntándose y preguntando, y el maestro o la maestra le dice, a ver, respóndeme lo que yo te digo, después vemos lo que tú quieres. Entonces, ¿qué pasa? Está inhibiendo ese interés del niño por ir descubriendo y sabiendo qué pasa con el mundo. Y eso obviamente se refleja en la lectura que es otra de las vías importantes para el conocimiento y para la apropiación del medio y del mundo en que vive. No se lo dan como opción,
Y cuando en la escuela, generalmente, cuando en la escuela encargan lectura, no es la mejor selección de las obras que interesen al niño para crearle en él el gusto por la lectura. Le encargan los clásicos y empiezan a hacer lecturas de algo tan lejano a ellos que obviamente les aburre. Sócrates Usunaga, que es un escritor a quien nosotros queremos mucho y muy destacado acá en el Perú, decía que, por ejemplo, a él le daban lecturas que no asimilaba porque las sentía distantes, ¿no? Pero cuando él voluntariamente descubrió a José María Arguedas, sintió que esa era la voz que él quería seguir y que incluso también quería él descubrir en sí mismo, ¿no? Eso es cierto lo que tú dices, ¿no? O sea, si le dan al niño libros obligatoriamente, porque tienen que acudir a un examen y aprobar, claro, o sea, si ya lo están viendo como una imposición, por supuesto que eso lo va a alejar completamente, ¿no? Y si además no es interesante para el niño, pues menos. Peor todavía. ¿Sí? Ahora, en México hay un proyecto muy, muy interesante de bibliotecas para niños a partir de los 6 meses. No 6 años, 6 meses. Entonces, claro, hay un espacio adecuado, con luz, colores, luminosidad, texturas, y el guía o la guía empieza a leerle a los niños, obviamente, libros y obras adecuadas a la inquietud, pero el niño está además viendo el libro y está gateando, caminando por ahí sobre la alfombra, pero empieza a tocar y empieza a ver el libro, y claro, conforme va avanzando, se le va leyendo y llega el momento que ellos empiezan a leer y empiezan a buscar ávidamente los libros, y los libros adecuados, claro, a su edad. Y en esto de la lectura y de las industrias de libros, hay la industria, la empresa librera tiene interés por ganar, fundamentalmente, pero cuando hay un interés adicional de responder a las necesidades de los lectores, entonces empieza a haber calidad en el libro, y yo creo que eso es lo que hay que siempre pugnar por ello, buscar y ser muy selectivos en los libros que son adecuados para los niños en su momento, no solo por la edad, en su momento, pero sobre todo en la calidad. A veces hay síntesis de libros que es contradictorio. A veces es preferible que no leyeran una síntesis de libro que presentan a veces hasta con falta de ortografía, mal redacción, que lean el libro completo, no la síntesis. Así es, bien. Roberto Arismendi recomienda pues que se tiene que empezar desde muy temprano. Nos comenta que en México hay un proyecto en el que los niños se acercan al libro desde que tienen 6 meses. Y yo creo que esas son experiencias que deberían de replicarse en un país como el nuestro, en el que tanta falta hace que se promueva la lectura, pero que se promueva bien. Con Roberto estuvimos además el día sábado en una visita a Chaclacayo. Roberto fue muy amigo de Arturo Corcuera. Hemos estado visitando a Rosy Andrino, la eterna compañera de Arturo. Fuimos con Yoshiro Chávez, fuimos con el escritor Pedro Novoa y con Jean-Pierre Codarlupo. Bien, nosotros vamos a irnos a una pausa, ¿no? Vamos a irnos a una pausa, pero regresamos porque hay saludos en las redes, nos están siguiendo en las redes, hay algunos saludos para Roberto. Vámonos a irnos a una pausa y regresamos inmediatamente con el escritor mexicano Roberto Arismendi. HCM Deportes, el programa deportivo que te llevará la información del momento. Escúchanos por www.hcmradiotv.pe los días sábados de 6 a 7 de la noche. No te lo pierdas. Este sábado 7 de octubre llega a HCM Radio TV un nuevo programa que les alegrará sus fines de semana. Entre Gafas y Gafos, un formato creado especialmente para ti que te gusta el turismo y conocer los sitios recónditos de nuestro país. No te pierdas estas nuevas aventuras junto a un equipo que promete dejar el corazón en cada viaje. Hola
amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Hola, soy Harold Alba por HCM Radio TV. Todos los lunes a las 10 de la mañana en Contrapoder, política y cultura para usted, aquí en HCM. Hola amigos de HCM, soy Alejandro Verástegui Gastelú y los invito a seguirnos todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana para tocar temas jurídicos y legales a favor de la sociedad, a través de HCM Radio TV en tu programa Hecho y Derecho. ¡Los esperamos! 11:40 de la mañana, continuamos en Contrapoder por HCM Radio Televisión. Tenemos en cabina al gran poeta mexicano Roberto Arizmendi. Roberto, además de ser un poeta muy reconocido, es un preocupado antólogo. Acá tengo 2 libros con los que he podido aprender sobre poetas latinoamericanos valiosos, como por ejemplo Poesía Latinoamericana Hoy, 20 países, 50 poetas, que es una antología preparada por Roberto Arizmendi. Y aquí hay otro libro, Poesía de América Latina para el Mundo, que es un libro cuya particularidad es que está en inglés y en español. Y poetas peruanos aquí también antologados están, como por ejemplo Carlos Germán Belli, Marco Martos y nuestro entrañable Arturo Corcuera. El año 2015 tuvimos el privilegio de publicarle Desafío contra el Olvido, que es un libro de poemas que se presentó en el tercer Festival de Primavera Poética. Roberto ha seguido publicando muchos libros, ¿tiene 56 libros, Roberto? Sí, pero de todo tipo, de poesía son 30 libros. Apenas 30 libros de poesía. Sí, nada más, pero los demás han sido de epistolario, literatura testimonial, educación, etcétera, ¿no? ¿Nos podrías, por favor, brindar una lectura de un poema para todas las personas que nos persiguen, que nos siguen? Además, mira, las redes están funcionando muy bien, como siempre aquí en HCM. Luis Fernando León, saludos al poeta desde México. Hugo Nicolás Kalashnikov dice que lea un poema del señor Robert. ¿Ah? Le va a leer Hugo. Y Ángel Arévalo, que es nuestro director periodístico, todo un lujo tener en cabina a tremendo personaje. Yochiro Chávez, ¿qué respuestas educativas o formativas se les debe dar a los adultos de 18 años a la tercera edad que no concluyeron en su etapa formativa, o, aunque la hayan concluido y cuenten formalmente con títulos, tienen problemas con la falta de lectura y la carencia de una sólida formación general? Una pregunta grande de nuestro amigo Yochiro, a la que seguro Roberto le va a contestar, pero antes el poema, por favor. Bueno, sí, cómo no. Bueno, le voy a leer un poema que tiene algo que ver con lo que estamos platicando hace un momento, en cuanto a los cambios sociales, lo que la historia siempre va demandando y se va presentando. Los jóvenes, los niños de ahora son quienes van a cambiar realmente nuestras sociedades, son los que van a crear el mundo nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los adultos? Bueno, obviamente reflexionar con ellos, reflexionar nosotros, socialmente hacerlo también, y aportar ideas, sugerencias, acciones, y cada quien desde su propia trinchera, ¿no? Pero hay un poema que yo quiero leerles a propósito de todo esto, que se llama El reto de la vida. No seremos después los mismos que antes, porque al comprometer las manos para construir el mundo, le dimos sentido al porvenir, a ese futuro incierto que estamos construyendo con cada pensamiento renovado, con cada acto de amor, con cada palabra que nos descubre el universo. La historia dirá, si pudimos pulir a tiempo la piedra en su exacta dimensión y su textura, para edificar de otra manera nuestra casa y dibujar linderos distintos al horizonte preestablecido, o dejamos que las horas se llevaran para siempre el sueño, incapaces de doblegar inercia, adversidad y circunstancia. El tiempo dirá si hicimos historia o solo repetimos.
Y este es el sentido de lo que estábamos platicando. Hay quienes participan o viven la vida sin ser partícipes de en la construcción de la historia, en la construcción del mundo, y simplemente se cruzan de brazos y ven pasar el desfile de los que sí participan, ¿no? Si la gente no participa, las decisiones de cualquier manera se toman. La historia nunca se queda de pie, parada, a la espera. Avanza con la dinámica que le dan los que participan o los que no participan. En la medida en que participemos, podremos construir un mundo más parecido a nuestros sueños, a nuestros ideales, a nuestras expectativas. En la medida en que no participemos, las decisiones las tomarán otros y será el mundo a la medida de ellos. Esa es la importancia de participar. Por eso este poema que les leí ahora, dice, el tiempo dirá si hicimos historia o solo repetimos. El asunto esencial es que hay que ser parte, no de los que repiten, sino de los que construyen la historia. Mira, nos sigue también desde El Salvador Juanjo González. Un saludo y un gran abrazo a Roberto Arismendi. Bueno, muchas gracias. Yo te agradezco los saludos de Juan, de Hugo, Ángel, de Fernando, de Hugo. Yo creo que la presencia de ellos también estimula, porque se convierte esto en un diálogo. Por ejemplo, que nos preguntaba Yoshiro dice, ¿qué respuestas educativas o formativas se les debe dar a los adultos de 18 años a la tercera edad que no concluyeron su etapa formativa o, aunque la hayan concluido y cuenten formalmente con títulos, tienen problemas con la falta de lectura y la carencia de una sólida formación de cultura general? Definitivamente yo creo que lo más importante es tener en cuenta que la formación que tenemos nunca se acaba. O sea, la formación es algo dinámico y estaremos siempre aprendiendo hasta el último día de la existencia. Yo insisto mucho cuando hablo en los ambientes educativos, en que a los jóvenes, hablando sobre todo el mundo de las universidades, que es el mundo donde más me muevo, pero en general en todo el sistema educativo, estamos en una etapa en donde el conocimiento se va volviendo obsoleto con tanta rapidez, se va transformando tan rápido. No digamos, el ejemplo más claro es la tecnología. El teléfono celular o la computadora de hoy se vuelve obsoleta en 3 semanas, en 3 meses, y ya llegó el nuevo modelo, ¿no? Con nuevas funciones, nuevas posibilidades de desarrollo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que impulsar en los educandos, en general los niños, los jóvenes, los adolescentes, a que aprendan y a que busquen la manera de aprender ellos, porque tienen todos los recursos y las posibilidades de aprender, y cambiar el esquema de enseñanza por el de aprendizaje. O sea, no tenemos que enseñar o no debemos enseñar, el maestro no debe mostrarle al alumno, ¿sí?, lo que él ya sabe, debe impulsarlo para que se capacite a aprender, para que sepa aprender por sí mismo, buscar la información, analizar la información, ser selectivo, ser reflexivo y por supuesto sacar sus propias conclusiones. Y el maestro se convierte en un guía, solamente en un guía. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que impulsar o trabajar para que los estudiantes aprendan, desaprendan y reaprendan. O sea, hay que desaprender en un momento dado lo que ya no nos sirve, lo que es obsoleto, no nos sirve para nada, hay que desecharlo. Y antes eso era un pecado, pensar que el conocimiento había que hacerlo a un lado o desecharlo. No, hay que hacerlo a un lado ya, ¿sí? Lo que no nos sirve como conocimiento, el que ha sido superado, que es obsoleto, hay que deshacerlo, hay que desecharlo. Y hay que ser capaces de reaprender, o sea, aprender nuevamente las cosas que habíamos aprendido, pero que ya no nos sirvieron, ¿sí? Entonces este proceso de aprender, desaprender y reaprender es fundamental. En el caso de los adultos, seamos conscientes de que siempre estamos aprendiendo.
siempre tenemos la posibilidad de estar encontrando cosas nuevas, de descubrir formas nuevas de hacer las cosas. Entonces, es concepto, es conocimiento, es desarrollo de sensibilidad y también capacidad para hacer, para utilizar el conocimiento en algo creativo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Aquellos espacios que no han sido totalmente desarrollados en los adultos, ¿sí? aunque hayan tenido conocimiento, aunque tengan el reconocimiento social o la acreditación social de los estudios realizados, de las capacidades reconocidas, siempre hay aspectos nuevos que tienen que desarrollar o que pueden aprender. Pero yo pienso que muchas de las carencias sociales de los integrantes de un grupo social están en la falta de desarrollo de la sensibilidad para percibir, para apreciar, sobre todo el arte, diferentes manifestaciones del arte. Ahí hay una gran carencia. Y la otra es el desarrollo humano, o sea, la capacidad de entender al ser humano como algo esencial y fundamental, que es el elemento central de una sociedad. El centro del universo. El centro del universo y de la sociedad es el ser humano. Y eso se nos olvida. Y se nos olvida porque los grandes capitales, las grandes empresas, menosprecian o no le hacen caso al ser humano. Lo cosifican en realidad. Lo cosifican, entonces, ¿para qué les sirve el ser humano? Porque es el comprador, el consumidor. ¿Sí? Entonces, esa es la gran aberración de nuestra sociedad, ¿sí? Los productos que estamos, los bienes que estamos produciendo, son básicamente para una sociedad que consume y que sustituye. Giovanni Sartori decía que ese grado de consumismo ha llegado a tal punto que el ser humano de pronto se convirtió en una plaga. ¿Sí? Entonces, mientras el ser humano compra, es útil. ¿Por qué? Porque eso permite mayor ganancia. Pero hay bienes que se producen para que sean útiles en un tiempo muy corto, para ser sustituido y poder comprar nuevamente. Este juego de mercantilización de la sociedad también cosifica a las personas. Entonces, ¿contra esto qué hay? Bueno, contra esto hay la posibilidad de crear conciencia, crear reflexión, tomar decisiones, acciones, ser consecuentes con lo que se piensa y con lo que se es y lo que se hace. Es un proceso en donde todo mundo debiera participar. Yo estoy convencido de que la educación es asunto de todos, no solamente de los educadores. Nos está educando más la televisión y los medios masivos de comunicación y la prensa, ¿no?, que la escuela. ¿Por qué? Porque inciden más, influyen más y nos condicionan y determinan. ¿Por qué? Porque la televisión y los medios dan el producto terminado. No desarrollan la capacidad de reflexión, de análisis. Y sin consulta previa. No hay consulta. Y además imprimen valores a las personas. Y valores que son un contrasentido en la vida humana, ¿no? Pasa acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? Nuestra televisión, con estos famosos programas de espectáculos, uno enciende el televisor y quien era prácticamente la cara de todos los programas de espectáculos es quien ahora te lee las noticias serias, entre comillas. Termina el programa y empieza toda la chismografía que hay de todos los personajes que ellos mismos han inventado, pero es raro ver en un canal de señal abierta un programa en el que el joven o el niño o el adulto pueda aprender, educarse o dialogar, ¿no? Porque con lo de las redes sociales ahora también, como pasa en este momento con HCM, estamos conversando y nos llegan los mensajes y las preguntas, pero sin embargo eso no sucede en nuestra televisión. O sea, esta conversación que estamos teniendo nosotros, ¿no?, tú que tienes mucho que decir en nombre de la educación y además como escritor, como poeta, no podría suceder en un canal grande de señal abierta. Con mucha suerte de repente en el canal del Estado, ¿no?, que tiene esfuerzos que hay que reconocer, pero más allá de eso no sucede, no sucede. Y ayer justo hablábamos con Marco Martos, ¿no?, el poeta, sobre la facilidad además que tenemos
de que el castellano, el español, es un lenguaje que lo leen más de 500 millones de personas, ¿no? Claro. Y eso es una gran facilidad, en realidad, que tenemos, porque tenemos mucho que comunicar y hay, en realidad, mucha gente que sí estaría interesada en escucharnos. Y, sin embargo, hay lenguas muertas, como hablaba del etrusco, que son incluso hasta indescifrables, ¿no? ¿Qué tenemos que aprovechar, en todo caso, de toda esta cultura que tenemos y que no nos va a alcanzar la vida para poder aprender lo necesario? Mira, ahí tenemos el caso del español, es un ejemplo clarísimo. Se le da mucha mayor importancia y valor socialmente y mundialmente al inglés. Uh-huh. Pero el español, con la cantidad de personas que hablan el español, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar la manera de transmitir pensamientos, sentimientos, emociones, o sea, cultura y arte, ¿sí?, expresivo, a través de muchos medios. Tenemos que diversificar los medios de transmisión, libros, exposiciones, revistas, etcétera, que son trabajos fundamentales que deben realizar gobiernos, deben realizar universidades, deben realizar el sistema educativo, pero deben utilizar todos. Y aquí insisto, la educación es asunto de todos, no solamente de los educadores. Y todos, ¿por qué? Porque también la familia tenemos que poner atención en ello. Y como tú decías, ¿no? Si ve el niño que la mamá está pegada al teléfono, entonces va a querer también tener su teléfono, ¿no?, y estar pegado al teléfono. Claro. Pero si la ve leyendo, va a querer también aprender a leer primero y ver qué es lo que puede aprender con lo que la señora tiene entre manos. Mira, uno de los países que tiene el más alto índice de lectores es Cuba. Y yo recuerdo muy gratamente en una ocasión que estaba en la Feria del Libro de La Habana, niños de 6, 7 años que traían ya en la mano algunos libros y apenas sobrepasando la mesa, pidiéndole al dependiente, a quien estaba atendiendo el stand de la feria, pidiéndole si tenían tal libro o si tenían tal autor. Y tú ves a los niños de 6 años pidiendo un autor o pidiendo el título de un libro, tú dices, qué maravilla, claro. ¿Sí? Qué maravilla. Qué hermosa sorpresa. Ahora, ¿qué pasó? Una experiencia que fue muy importante en esta feria Feria del Libro de La Habana fue que decidieron hacerla itinerante y la llevaron por todo el país. Resulta que en el año, hace 5 años, sacaron la estadística que yo conocí y se vendieron más libros que habitantes tiene la isla. Cuba. Incluidos niños, ancianos y todos. Y con ¿sí? la capacidad de ingreso que tienen los cubanos. Claro. Pero ¿qué hace? El Estado le aporta y subsidia el libro, ¿sí? Y todo el mundo tiene acceso al libro. Claro, que es algo que debería suceder acá, ¿no? Algo que debería suceder. En todas partes. Porque son dos cosas. Una cosa es la producción de libros y la otra es la estimulación para el gusto por la lectura. ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, haciendo dando contenidos y haciendo una estrategia para la lectura que vaya siendo atractivo e ir subiendo poco a poco las posibilidades de ampliar el universo que se conoce a través de la lectura. Si pudiéramos tener ese gusto por leer algo relacionado con lo que yo vivo aquí, con el deporte, con mi juego, con mi vida, con mis aventuras, obviamente puedo ir avanzando, pero ya descubrí que el libro es un mundo inimaginado, ilimitado, que me está abriendo los ojos. Claro. ¿Sí? Y eso es lo que hay que transmitir, pero como un acto lúdico y no como una obligación. ¿Sí? Como un acto lúdico y como no. Perfecto. Yo creo que esa es una máxima que deberíamos entender quienes pretendemos aportar en el proceso formativo. Y la educación, ¿qué tiene que hacer? En la educación tienes que enseñar no a unir letras, ni sílabas, ni palabras, ni frases, sino a entender lo que estás leyendo. O sea, la comprensión de la lectura es fundamental. Claro. Y la otra es no unas letras, ni sílabas, ni palabras para escribir, sino aprende a expresar con palabra lo que tú quieres decir exactamente. Claro.
¿sí? Con tu voz, con tu sentido, sí, con tu percepción. Roberto, la hora nos ganó, son las 11 de la mañana, pero no vas a salir de cabina si no nos lees un último poema. Bueno, estás bajo amenaza. Bueno, vamos a leer un poema que algunos ya conocen, que se ha vuelto emblemático porque es un poema dedicado a mi esposa y mis hijos, pero yo digo, también es para mis nietos y para mis amigos, mis grandes amigos, los amigos de siempre y los amigos nuevos que van apareciendo en el camino y que van siendo pues esenciales y entrañables. El poema se llama Un Samba de Saudade. El samba se refiere al ritmo brasileño, saudade es la palabra que originalmente era en portugués, o de origen portugués, que significa a grandes rasgos un recuerdo nostálgico, ¿no? Y entonces el poema dice así: si la vida se acaba, no hagan caso. Si una mañana no estoy aquí ya más, acomoden mis cosas, resérvenle el lugar y denle acomodo al corazón de nueva cuenta. Si un día no puedo compartir comida y tiempo, dividan en 3 la nueva vida, y una vez cada 5 años, 10, alguna vez, cosechen una flor y hagan un samba, sin dolor, sin llanto, que ahí estaré bailando y cantando con ustedes. Muchísimas gracias, Roberto. De verdad, una mañana creo singular. Es una buena forma de empezar además la semana hablando de los temas que nos apasionan, la literatura, la poesía, la educación. No, gracias a HCM por Contrapoder, por permitirme llegar a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias, este ha sido el programa de lunes con Roberto Arizmendi, quien además es uno de los culpables de la existencia de la revista costanera, Poetas del Pacífico, que es una revista que se va a publicar trimestralmente. Este es su primer número, y en este primer número tiene pues un homenaje a nuestro Arturo Corcuera y al poeta chileno Omar Lara. Roberto, muchísimas gracias por tu presencia, gracias a ustedes por estar allí, y conmigo será hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana, aquí en HCM con Contrapoder. Muchas gracias, Harold, muchas gracias a los radioescuchas, muchas gracias a quienes nos mandaron mensajes. Y bueno, de todo corazón, un abrazo para todos. Gracias, buenos días.